este momento vamos a hablar sobre el análisis de las normas rectoras al servicio del sistema penal acusatorio desde la perspectiva procesal penal. Quien nos acompaña es nuestro doctor Juan Pablo Alba, que es especialista en procesal penal, candidato especialista en psicología jurídico forense, candidato especialista en derecho penal, diplomado en docencia universitaria, diplomado en conciliación en derecho, máster en ciencia forense y abogado. Sin más preámbulo, doctor Juan Pablo, le va a dar la palabra para que pueda proceder con nuestra videoconferencia del día de hoy. Bueno, doctora Adriana, muy buenas noches. Doctor Edison, doctor Andrés, muy buenas noches para ustedes, para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, he sido invitado con el fin de que analicemos el asunto y el tema de las normas rectoras que están establecidas dentro de nuestro Estatuto Procesal Penal al servicio, efectivamente, de nuestro sistema penal acusatorio. Todo lo que tiene que ver con la Ley 906, efectivamente, estas normas rectoras como elementos importantes para desatar problemas jurídicos que se presenten eventualmente, que son de carácter prevalente. Entonces, en esta conversación con ustedes vamos a hacer unos análisis de temas en concreto. Por ejemplo, vamos a mirar cómo esas normas rectoras pueden dar una luz de interpretación en la dificultad que tenemos el día de hoy, por ejemplo, con el estado grave, cuando tenemos una persona privada de la libertad, sea en una detención preventiva de carácter transitorio o en prisión intramural en centro carcelario, que tenga una medida de detención privativa de la libertad. Entonces tenemos que, como una de las causales de sustitución de esa medida, en lo que tiene que ver con el estado grave por enfermedad, ¿sí? Hay unos análisis muy interesantes porque el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en este momento, de acuerdo a la regla, a la reglamentación que tiene dentro del instituto, solo el perito forense nos va a decir el estado en que se encuentra la persona, si está en un estado grave o no está en un estado grave. Entonces, el perito forense nos entrega si efectivamente esta persona se encuentra en un estado grave por enfermedad. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia nos ha reiterado que para que se sustituya la medida tiene que haber un elemento muy importante, y es que ese estado grave por enfermedad sea incompatible con la vida en reclusión. Y al ser incompatible con la vida en reclusión, no es competencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinarnos que en un momento eventual nos diga si esta persona está en posibilidades de estar en un centro penitenciario y carcelario, o por lo menos privado de la libertad, ¿sí? En un centro de detención transitoria o en una cárcel. Entonces, estas normas rectoras van a abrir unos elementos muy importantes para que desde la unidad de defensa, que somos como solicitantes a que efectivamente se sustituyan estas medidas, estas normas rectoras nos sirvan como herramientas en la fundamentación de la solicitud de sustitución. De igual forma, vamos a hacer unos análisis en lo que tiene que ver con la dificultad que se presenta hoy con el tema del COVID-19 en las estaciones de policía, donde tenemos personas privadas de la libertad, que se supone que la infraestructura de estas estaciones de policía, que son de carácter transitorio, efectivamente, pues, no nos están dejando entrevistarnos con los internos o con las personas que están privadas allí de la libertad. Entonces la pregunta sería, bueno, ahí cabe una acción de tutela argumentando las normas rectoras que tenemos dentro de nuestro Estatuto Procesal Penal. Son unos elementos relevantes con el fin de garantizar ciertos elementos y derechos fundamentales que se establecen efectivamente entre las normas rectoras que están establecidas en nuestro Estatuto Procesal Penal, la Ley 906. De igual forma, vamos a hacer un análisis en lo que tiene que ver con el decreto 546 del 2020. No vamos a hablar sobre los requisitos, que ya se ha hablado, pues un asunto muy interesante respecto a esto. No, vamos a hablar un pitico lo que tiene que ver con la parte constitucional y la prevalencia de las normas rectoras de nuestros estatutos, en lo que tiene que ver con el Estatuto Procesal Penal. Y fíjense que estos elementos, poco a poco aplicados en casos en concreto, nos van a ir abriendo la luz. Llevamos 3 ejemplos, ¿no? El tema del estado grave por enfermedad, el tema de las estaciones de policía que no nos están dejando entrevistar con los internos, toda vez de que el tema del COVID-19 impide esa parte, pero la policía tiene que
como entidad del Estado tiene que darnos esas posibilidades de entrevistarnos con los internos. Ya vamos a ver en las normas rectoras qué podemos invocar con el fin de que efectivamente estos derechos se materialicen. El decreto 546, que vamos a hacer unos análisis ahí en lo que tiene que ver con la prevalencia de las normas rectoras, con un elemento muy importante que es el tema de la constitucionalidad. Sí, haciendo desde ya la salvedad que no vamos a hacer análisis en lo que tiene que ver con los requisitos y todo el asunto, no. Vamos a hablar del tema importante y relevante que es la prevalencia de las normas rectoras al servicio de nuestro Estatuto Procesal Penal en casos en concreto. Hay otro tema también muy interesante y muy importante que no solo se nos está prohibiendo entrevistarnos con los internos en las estaciones de policía, sino también en la cárcel y en las cárceles de nuestro país. Y efectivamente hay un argumento que eventualmente puede ser válido, y es por el tema del contagio del COVID-19. Pero vamos a ver que va a ser muy importante y relevante lo que tiene que ver con las normas rectoras para que invoquemos esos elementos que nos traen nuestro Estatuto Procesal Penal, que ahora con el tema de la pandemia del COVID-19 se nos están cogiendo mucha más fuerza lo que tiene que ver con estos elementos que son de suma importancia y en ocasiones los dejamos a un lado. ¿Cierto? Vamos que a las audiencias, vamos a analizar el tema de la imputación, de la solicitud de medida de aseguramiento, que también hay unos elementos importantes, la acusación, la audiencia preparatoria, el juicio oral, pero vamos dejando de lado esas normas rectoras que nos garantizan derechos fundamentales. Y es muy importante que tengamos eso en cuenta. Y es un llamado muy interesante y muy importante a las personas que nos escuchan el día de hoy, que sean abogados litigantes o estudiantes de derecho, que efectivamente empecemos a indagar un poco más sobre las normas rectoras que son sumamente importantes para nuestro Estatuto Procesal Penal. Y podrán observar ustedes más adelante que estos elementos son de suma importancia para garantizar derechos y garantías de carácter fundamental. También hay un tema muy interesante que lo vamos a tocar en caso en concreto, y es en lo que tiene que ver con el tema del delito de violencia intrafamiliar y la reforma que nos trajo la ley 1959, que introduce el delito de violencia intrafamiliar a la ley 1826. No dejemos de lado la ley 1826, el sistema penal abreviado y la figura del acusador privado, toda vez de que esta normatividad hace parte de nuestro sistema procesal penal y que esas normas rectoras que establece la ley 906 también están ligadas a lo que tiene que ver con la ley 1826, que es nuestro sistema penal abreviado y que crea una figura del acusador privado, que esta figura del acusador privado, hay que decirlo desde ya, que no ha tenido pues una materialidad en lo que tiene que ver con en la práctica, en el contexto de la práctica. Aquí no se han hecho análisis respecto a esta figura de la acusación privada. Bueno, ahora, ¿qué es una norma rectora? ¿Qué elementos efectivamente nos traen las normas rectoras? Y vamos a ver lo siguiente. Resulta que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-775 del 2003, nos dijo que las normas rectoras, abro comillas, estas normas están dirigidas a servir de guía y orientación, irradiando las demás disposiciones de los códigos a las que pertenecen, al propio tiempo que señalan su sentido y alcance, cobrando plena prevalencia práctica, se les interpreta de manera sistemática con las disposiciones especiales que están llamadas a incidir e influenciar. De ahí que su lectura aislada puede suscitar comprensiones erróneas. Por el contrario, si se integran a las codificaciones de las cuales hacen parte, brindan total coherencia y sentido y se garantiza el Estado social de derecho. Vemos efectivamente cómo la Corte Constitucional, mediante esta providencia, nos dice pues elementos muy importantes en lo que tiene que ver con la interpretación de nuestro ordenamiento jurídico. Y efectivamente en los casos en concreto, como por ejemplo lo estamos planteando en el tema de nuestra introducción, con el tema del estado grave por enfermedad, el decreto 546, las estaciones de policía que no nos dejan entrevistarnos con los internos, el tema del sistema penitenciario y carcelario, y un tema muy interesante que vamos a ver con el tema del delito de violencia intrafamiliar. Entrando en materia, lo que tiene que ver efectivamente con nuestras normas rectoras están efectivamente plasmadas. El legislador consideró
que debían plantearse dentro de los primeros artículos de nuestro Estatuto Procesal Penal. Entonces encontramos donde efectivamente que este estatuto nos trae estas normas del artículo 1 al artículo 27. Efectivamente, por cuestiones de tiempo vamos a hacer un análisis integral de lo que tiene que ver con estas normas. Efectivamente, tenemos la dignidad humana, la libertad, la prevalencia de los tratados de carácter internacional, la igualdad, la imparcialidad, la legalidad, que vamos a detenernos ahora más adelante un poco en el tema de la legalidad, porque los jueces, más que todo, algunos de control de garantías, son muy estrictos con el principio estricto de cumplimiento de la legalidad, pero muchas veces se deja al lado derechos fundamentales y constitucionales y un tema muy interesante en lo que tiene que ver con la dignidad humana. Bueno, presunción de inocencia, que es un elemento también muy importante de nuestro estatuto. El artículo 8, que habla sobre la defensa, que más adelante, en otra oportunidad, haremos una profundidad muy interesante y muy importante en lo que tiene que ver con el derecho a la defensa dentro de un proceso penal. La oralidad, la actuación procesal, los derechos de las víctimas que cada vez cogen más fuerza, y también en esta oportunidad nos vamos a detener en el tema del derecho a las víctimas como norma rectora y prevalente dentro del Estatuto Procesal Penal. Y cada vez coge más fuerza y la Corte Constitucional cada vez da más garantías a las víctimas en compañía con la Corte Suprema de Justicia y los tratados internacionales. Cada vez protegemos más a las víctimas en esos delitos sexuales, ¿sí? En esos delitos de violencia contra la mujer, cuando los delitos versan sobre violencia contra la equidad de género. Entonces, cada vez, compañeros y compañeras que nos acompañan en el momento, en el día de hoy, efectivamente hay unos elementos muy importantes en lo que tiene que ver con la dignidad de las víctimas. Y estos derechos de las víctimas son muy importantes. Cada vez va cogiendo mucho más fuerza el tema de los derechos de las víctimas como norma rectora dentro de nuestro Estatuto Procesal Penal. Si ustedes revisan la ley 906, efectivamente a partir del artículo 330 y siguientes, habla sobre los derechos de las víctimas, pero ahí están plasmados como derecho. Pero el artículo 11 del Estatuto Penal nos hace referencia a los derechos de las víctimas como norma rectora, ¿sí? Como prevalente sobre el resto de nuestro ordenamiento jurídico. De igual forma, también tenemos la lealtad procesal, la lealtad que tenemos dentro de un proceso penal, la lealtad que tenemos con la fiscalía con nosotros. Esa lealtad es muy importante que la tengamos en cuenta los abogados que tenemos perfil de defensores. ¿Por qué es tan importante? Porque la fiscalía, si bien es cierto, adelanta la persecución de la acción penal en contra de una persona, la fiscalía está obligada, de acuerdo al artículo 150 de nuestra Constitución Política, a investigar todos los delitos, todos los hechos y los elementos materiales probatorios, evidencia física y elementos legalmente obtenidos que adquiera dentro de esa etapa de investigación que le favorezcan al procesado, también debe aportarlas al proceso. Es una obligación de la Fiscalía, de acuerdo al artículo 250 de la Constitución Política de Colombia. Lo decía el doctor César Augusto Reyes Medina, honorable magistrado de la Sala de Instrucción Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia. Entre otras cosas, es el honorable magistrado que está investigando al senador Álvaro Uribe Vélez. Este magistrado, en su cátedra de procesal penal de la Universidad de Manizales, hacía referencia a lo siguiente, abro comillas: el fiscal que no aporte los elementos materiales probatorios, evidencia física, elementos legalmente obtenidos, que dentro de la etapa de investigación favorezcan al procesado y las esconda o las oculte o las demore para la presentación dentro del proceso penal, no es un fiscal, sino que es un delincuente. Cierro comillas. Esto lo decía este honorable magistrado, haciendo referencia a que la fiscalía está obligada. Ahí los defensores tenemos que estar muy alertas, invocando ese principio y esa norma rectora, la lealtad procesal. La fiscalía está obligada a descubrir los elementos materiales probatorios, evidencia física, elementos legalmente obtenidos, que dentro de la investigación
que adelante este ente persecutor de la acción penal encuentre elementos que le favorezcan al procesado. Es obligación de la Fiscalía descubrirlos y aportarlos dentro del proceso. Eso hay que decirlo con toda claridad. Y hago referencia al doctor César Augusto Reyes Medina, pues es uno de los magistrados jóvenes relativamente que ha traído con mucha fuerza y mucho oxígeno a lo que necesitamos hoy dentro de nuestro derecho penal. Entonces, para tener en cuenta esa referencia de nuestro honorable magistrado. La gratuidad dentro del proceso penal, la intimidad, la contradicción, la inmediación de los elementos, la inmediación de la prueba, ¿sí? Que es un elemento muy importante. Y ojo con esto y se hace la advertencia. El tema de la inmediación es sumamente importante. A criterio de este profesional del derecho, vamos a tener serios problemas con el tema de la inmediación de la prueba, haciendo juicios orales de manera virtual, porque se estaría atentando en contra de esta norma rectora a la inmediación de la prueba y de los elementos materiales probatorios, inmediación de lo que tiene que ver con los testigos, por ejemplo, esa capacidad que debe tener el juez y ese mandato constitucional y legal que le da la ley y la Constitución al juez de la República para que haga esa inmediación y esa percepción del testigo. ¿Sí? Y eso es una norma rectora que tenemos dentro de nuestro Estatuto Procesal Penal. Entonces la pregunta es, ¿el tema virtual podría eventualmente atentar en contra de esta norma rectora y mediación de los elementos materiales probatorios, de los testigos? Esto es un cuestionamiento muy interesante para que ustedes que están escuchando esta charla se inquieten con estos asuntos, porque nosotros somos los que estamos llamados a efectivamente a materializar estas inquietudes que tenemos dentro de estos aspectos académicos que son muy importantes y relevantes. La concentración, efectivamente la concentración de los elementos materiales probatorios, la concentración en lo que tiene que ver con los elementos materiales probatorios, evidencia física. Bueno, la publicidad también es muy importante como norma rectora. Un tema que tocamos hace poco, bueno, inicialmente pues decir el juez natural, que es otra de las normas rectoras, la doble instancia. Y hace poco tocamos un tema de doble conformidad, un tema muy interesante, muy prevalente, que cada vez ha tocado las fibras dentro del derecho penal, las fibras de los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, porque efectivamente a criterio de ese profesional del derecho, de este recurso de extraordinario de casación, efectivamente se está desnaturalizando y efectivamente estamos teniendo unos elementos muy importantes con lo que tiene que ver con la garantía fundamental y constitucional a la doble instancia que eventualmente no se ha venido presentando en nuestro país. Entonces aquí colocamos un pequeño ejemplo para que nuestros compañeros que nos escuchan el día de hoy tengamos elementos muy importantes para que invoquemos en lo que tiene que ver con la doble instancia, y es en el siguiente asunto. Un joven está investigado por el delito de homicidio agravado. Se adelanta ante el juez penal del circuito. En primera instancia es absuelto. En segunda instancia, conoce el tribunal, la fiscalía apela y es absuelto. Y la fiscalía interpone el recurso extraordinario de casación. Miren lo interesante de este ejemplo para lo que tiene que ver con la norma rectora, en lo que tiene y hace referencia a la doble instancia. Entonces, en casación, la Corte dice, efectivamente, el señor, este joven, es responsable del delito de homicidio. De homicidio. Entonces, en ese momento, antes del acto legislativo 01 del 2018, una persona en Colombia, en ese orden de ideas, condenado con la Corte, absuelto en primera instancia, absuelto en segunda instancia, interpone la fiscalía o el representante víctima o el Ministerio Público la apelación a esa decisión del tribunal, y antes en Colombia, ya listo, entonces condenado. Bueno, y la norma rectora tipifica en el artículo 20 de nuestro Estatuto Procesal Penal a la doble instancia, ¿qué? ¿A dónde queda este análisis?
¿A dónde quedan los derechos fundamentales establecidos en esta norma rectora de nuestro Estatuto Procesal Penal? Y miren lo interesante de esto. Entonces, en estos casos, la persona quedaba condenada y el principio rector como norma prevalente, como una norma rectora dentro de nuestro Estatuto Procesal Penal a la doble instancia. Si ustedes pueden observar en este ejemplo, jamás se ha podido ejercer la doble instancia. Fui absuelto en primera instancia, entonces yo me quedo así, no hay problema. En segunda instancia, 3 magistrados me absolvieron. Entonces yo me quedo así, no tengo inconveniente. Pero miren, fíjense en esto lo interesante. Corte Suprema de Justicia me condenó. Recurso extraordinario de casación. Y entonces esa norma rectora, la doble instancia, ¿qué? Y entonces empiezan esas teorías interesantes del recurso de doble conformidad o de impugnación especial, como también se ha denominado. Y entonces, con base en esa doble instancia, como norma rectora de nuestro Estatuto Procesal Penal, empieza la Corte Constitucional, estoy haciendo pues un resumen respecto a la importancia que es de esta norma rectora, que cada vez va cogiendo más fuerza, más contundencia dentro de nuestro derecho penal y procesal penal. Y ustedes que son afortunados de compartir estos conceptos con nosotros, efectivamente estamos tomando más fuerza con lo que tiene que ver con el recurso de doble conformidad y los invito a que indaguen en este asunto, a que sigamos debatiendo. Si las cosas están mal, no, tratemos de plantearlo. Entonces, mire, en el ejemplo que yo les contextualizo con ustedes, efectivamente tenemos un elemento muy importante y miren este ejemplo. Me condenaron en la corte, pero es que un juez me absolvió. Y en segunda instancia una corporación, Tribunal Superior de un Distrito Judicial de Manizales, por ejemplo, como un ejemplo, Manizales, 3 magistrados me absolvieron y la corte me condena. Doble instancia, norma rectora y obligó a la Corte Constitucional a empezar a pronunciarse respecto a este asunto. Y obligó a la Corte Suprema de Justicia a empezar a regañadientes con cariño. Lo decimos porque los magistrados no les está gustando de la sala penal, les está gustando este asunto, porque les está desnaturalizando el recurso extraordinario de casación. Con esta norma rectora, un articulito, artículo 20 de nuestro Estatuto Procesal Penal, norma rectora de carácter prevalente. Miren lo interesante. Otro ejemplo de esta norma rectora de doble instancia. Me absuelven en primera instancia, me condenan en segunda instancia. Entonces, antes en nuestro país, solo podíamos interponer en ese asunto el recurso extraordinario de casación. Cuando el tribunal en primera instancia nos absolvían, en segunda instancia nos condenaban. Entonces, lo único que podíamos hacer es recurso extraordinario de casación. Y muchos de esos procesos en el recurso extraordinario de casación inadmiten, rechaza. ¿Por qué? Porque no se cumplieron los requisitos del recurso extraordinario de casación. En consecuencia, no podía ejercer ese derecho a la doble instancia. El recurso extraordinario de casación está direccionado a otra naturaleza diferente, a una impugnación, a una doble instancia. Miren lo interesante de este asunto. Entonces, ¿qué pasaba antes? Usted única y exclusivamente cuando el tribunal lo condenó y en primera instancia lo absolvieron, entonces usted solo podía interponer el recurso extraordinario de casación. Con norma rectora, artículo 20, doble instancia, entonces ya empezamos unos elementos muy interesantes con el principio de doble conformidad. Y ese recurso, principio de doble conformidad, efectivamente, ¿qué nos permite? Que la primer sentencia de carácter condenatorio sea que se dé ante un tribunal, que se dé ante la Corte Suprema de Justicia, usted tiene derecho, de acuerdo al artículo 20 del Estatuto Procesal Penal, doble instancia, a impugnar esa decisión, a decir que usted no está de acuerdo, a decir que se valoraron de manera inadecuada los elementos materiales probatorios, a decir que efectivamente se extralimitó el señor juez en la valoración de un elemento, a decir que el señor juez efectivamente no valoró los hechos jurídicamente relevantes establecidos en el escrito de acusación, que nunca se debatieron efectivamente los hechos en el escrito de acusación. Bueno, en fin, todos esos argumentos que dentro del derecho penal, como abogados defensores, litigantes dentro de nuestro sistema, direccionados a efectivamente garantizar esos derechos fundamentales. Y miren estas normas rectoras,
lo importante que son conocerlas y desmenuzarlas y compartirlas en estos debates académicos, porque miren lo importante el tema de la doble instancia como norma rectora, que ya tenemos un elemento muy importante hoy en Colombia, que es el tema de recurso de doble conformidad. Bueno, espero que este tema los inquiete un poco más, porque es un tema muy apasionante, porque aquí se están garantizando derechos fundamentales, y dejo desde ya una inquietud muy interesante para que ustedes lo sigan analizando. Y es en el siguiente sentido: la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal, haciendo referencia a la importancia de la doble instancia, ¿sí?, como norma rectora dentro de nuestro estatuto procesal penal, reguló el recurso de doble conformidad, porque el legislador ha estado omiso, ¿cierto? Ha estado como negligente con ese asunto y no le ha hecho mucho caso a la Corte Constitucional, salvo de que efectivamente la Corte le ha exhortado al Congreso de la República para que direccione una política pública seria en la regulación del recurso de doble conformidad. Entonces la Corte regula este asunto, y miren lo interesante que dice la Corte, y lo quiero dejar planteado para que ustedes tengan conocimiento la importancia de las normas rectoras. Entonces la Corte Suprema de Justicia, regañadientes, como lo decía anteriormente, bueno, reguló porque se presentó una acción de tutela ante la Sala Civil procedió y le dijo a la Sala Penal, dijo, hay que regular respecto a este asunto, hay que reglamentar. Listo. Entonces, ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia? Reglamenta, pero miren lo interesante, en el ejemplo que les colocaba anteriormente, en primera instancia, absolvieron. En segunda instancia me condenaron. Entonces, ¿qué hace el defensor? Interpongo el recurso de doble conformidad. Y la Fiscalía interpone el recurso extraordinario de casación. Vamos a colocar el siguiente ejemplo. La Fiscalía quería una sentencia de carácter condenatorio por el delito de concierto para delinquir en concurso con tráfico y porte de estupefacientes. Y el tribunal efectivamente dijo, aquí no se configura el delito de concierto para delinquir, simplemente se condena al procesado por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Entonces vamos a encontrar en este ejemplo que hay doble inconformidad, la Fiscalía y efectivamente la defensa. La defensa, ¿por cuanto qué? Pues por cuanto en primera instancia me absolvieron, en segunda instancia me condenaron. Entonces, dice el defensor, levanta la mano, su señoría, muy respetuosamente, interpongo el recurso de doble conformidad. Y la Fiscalía posteriormente levanta la mano y dice, su señoría, este ente fiscal encargado de la persecución de la acción penal va a interponer el recurso extraordinario de casación, toda vez que estamos inconformes con el fallo. Y miren lo interesante de este asunto. Tenemos dos recursos, ¿no? Recurso de doble conformidad y recurso de extraordinario de casación. Entonces, ¿qué dijo la Corte en la sentencia? Que se van a resolver los asuntos en una sola providencia. El recurso extraordinario de casación y el recurso de doble conformidad. Entonces, la Corte nos dice, miren, vamos a analizar en una sola sentencia los dos recursos, pero hay que hacer la siguiente salvedad. Vamos a revisar el recurso de doble conformidad primero, y si se configuran los elementos para absolver, entonces dejamos de lado el recurso extraordinario de casación y no nos pronunciamos respecto al asunto, y se da la garantía fundamental en esta parte. Y miren que aquí pueden haber en un momento determinado, un atentado en contra de derechos fundamentales de las víctimas, que es otra norma rectora dentro de nuestro estatuto procesal penal. Y empezamos aquí con la prevalencia, ¿no? Y empezamos aquí con el debate jurídico, que es lo que queremos plantear con ustedes. Hombre, venga, tenemos dos normas rectoras, y entonces, doble instancia y el derecho de las víctimas como normas rectoras. Y empiezan aquí los análisis fuertes y contundentes en lo que tiene que ver con la interpretación normativa de manera sistemática. ¿Qué nos ha dicho la Corte hasta el momento? Que efectivamente inicialmente se va a revisar el recurso extraordinario, el recurso de doble conformidad. Si se configuran los elementos para absolver, no se va a revisar el recurso extraordinario de casación. Entonces, si ese recurso extraordinario de casación interpone la víctima, ¿por qué no se me va a revisar mi recurso? Muchas veces nosotros como defensores también operamos como representantes de víctimas, y esto es muy importante.
levantamos la manito o oficiamos, solicito a la Corte que me conceda el recurso extraordinario de casación y que se pronuncie con base en esto, porque está atentando en contra de mis derechos, entre unas cosas a la doble instancia, porque también es uno de los derechos de las víctimas. Acceder también a la administración de justicia y a esa norma rectora, artículo 10 de nuestro Estatuto Procesal Penal. Entonces, mira lo interesante de estos asuntos. Cosa juzgada también pues está dentro de las normas rectoras, el restablecimiento de los derechos, que va en conexidad pues muchas veces también con lo que tiene que ver con las víctimas. Cláusula de exclusión, efectivamente es una cláusula cuando tenemos algún elemento material probatorio, evidencia física, elementos legalmente obtenidos que se hayan presentado de pronto con ilegalidad, ¿sí? Ahí tenemos pues la teoría del árbol envenenado, efectivamente pues podamos llegar a tener alguna ilegalidad respecto a los elementos materiales probatorios y evidencia física. Entonces esta cláusula de exclusión es muy importante para que se tenga en cuenta cuando alguno de los elementos materiales probatorios, evidencia física o elementos legalmente obtenidos se adquieran con algunas irregularidades de acuerdo a lo que está establecido en nuestro Estatuto Penal y Procesal Penal. Ámbito de la jurisdicción penal, es otra de las normas rectoras, integración, y está el artículo 26 de nuestro Estatuto Procesal Penal, prevalencia. Estas normas rectoras son de carácter prevalente, o sea que están por encima de cualquier otra interpretación y son la luz para la interpretación en el desarrollo jurídico, para los jueces y para el lado desde la defensa, argumentar estos elementos que son de carácter muy importante. Y la norma rectora 27, que está establecida dentro del Estatuto Procesal Penal, el artículo 27, moderadores de la actividad procesal. Ya ilustrado de pronto un poco y haciendo un análisis de las normas rectoras que están establecidas dentro de nuestro Estatuto Procesal Penal, bueno, en los casos en concretos que planteamos anteriormente, ¿cómo vamos a invocar estas normas rectoras dentro de los casos en concreto que se nos presenten? ¿Cierto? Entonces, mire, vamos a encontrar efectivamente la dignidad humana, ¿cierto? Y esa dignidad humana es la columna vertebral de nuestro sistema penal acusatorio, de nuestro sistema procesal penal. Estamos en un estado social de derecho. Y ustedes van a verificar que efectivamente la dignidad humana está tanto en el Estatuto Penal como en el Estatuto Procesal Penal, como normas rectoras y prevalentes. Dignidad humana. Entonces, vamos a compartir efectivamente la importancia que le ha dado efectivamente la Corte Constitucional al tema de la dignidad humana. Y entonces tenemos la sentencia T-821 del 2002. Y nos dice que efectivamente pues la dignidad humana versa sobre 3 lineamientos claros y diferenciables. Y dice, la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan virtual y de determinarse según sus características, vivir como quiera. Ese es el primer elemento que nos entrega la Corte. Un segundo elemento nos dice, la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales, concretas de existencia, muy importante esta parte, que efectivamente se resume en un vivir bien. Y la dignidad humana, entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integral, moral, vivir sin humillaciones. De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad del enunciado normativo dignidad humana, la Sala ha identificado 3 lineamientos. La dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido, la dignidad como valor. En un segundo elemento, la dignidad humana entendida como principio constitucional y la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo. Miren lo importante que nos está entregando la Corte Constitucional respecto a la dignidad humana. Y si ustedes pueden observar en esos elementos que nos entrega la Corte,
que nos entrega la Corte, efectivamente son elementos sumamente importantes para lo que tiene que ver con estos casos en concreto. Entonces vamos a mirar estado grave. Bueno, ¿qué es un estado grave? ¿Sí? Entonces, los estados graves por enfermedad efectivamente son fundamentación científica, clínica, que nos lo entregan los médicos, que nos lo entregan los forenses. Entonces, cuando tenemos una persona que está priva de la libertad en una medida de carácter restrictivo de la libertad, entonces, y tiene ciertas dificultades de salud, entonces, ¿qué hacemos? Solicitamos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que haga una valoración de estado grave. Un estado de salud, se llama un estado de salud para determinar si está en un estado grave por enfermedad o no. Aquí hay un elemento muy importante, que es que efectivamente puede que no esté en un estado grave por enfermedad, pero mire, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses nos puede decir, mire, no es, doctor, no está en un estado grave por enfermedad, pero las condiciones de salud que debe estar sujeto este interno a unos medicamentos, a un tratamiento, a una intervención especializada. Si bien es cierto, no está en un estado grave por enfermedad, de no suministrársele esta atención adecuada, puede eventualmente atentarse en contra de la vida, la salud y la dignidad humana de esta persona. Entonces aquí tú tienes un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y necesitamos que diga estado grave por enfermedad, porque ya les reiteré anteriormente que medicina legal no nos va a decir si está en un estado grave por enfermedad, incompatible o no con la vida en reclusión. Medicina legal ya no nos dice eso. Antes del 2018 sí lo hacía, pero ahorita ya nos dice que no. Nos dice, no, doctor, no estamos autorizados por la reglamentación, la guía que tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y la argumentación es de que esto viene desde la política criminal del Estado, que hace parte el señor fiscal, los señores ministros y el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, pues a nivel nacional. Entonces ellos dicen que de acuerdo a todos los análisis que se han realizado por política criminal, efectivamente se llegó a la conclusión que el instituto no puede determinar si está en un estado grave por enfermedad, incompatible o no con la vida en reclusión. Eso le compete al señor juez de control de garantías o en su efecto al juez de conocimiento cuando va a resolver la sustitución de la medida intramural en centro carcelario por una prisión domiciliaria que será en el domicilio donde cumplirá su pena. Entonces, la pregunta es, bueno, si tenemos un elemento, una herramienta científica que nos dice no se encuentra en un estado grave por enfermedad, pero al no atenderse, ojo, al no atenderse el tratamiento que esta persona requiere dentro del sistema penitenciario y carcelario, dentro de las cárceles, efectivamente, eventualmente se puede atentar en contra de una de las normas rectoras, ¿cuál? Dignidad humana. Dignidad humana es un elemento sumamente importante para que lo tengamos en cuenta para invocar en esta parte. Señor juez de control de garantías. Si bien es cierto, estamos hablando de la audiencia de control de garantías, ¿cierto? Estos son elementos para compartir con ustedes como guía para lo que tiene que ver con la sustentación de una medida intramural en centro carcelario, de solicitud de sustitución de la medida intramural en centro carcelario por detención domiciliaria o prisión domiciliaria. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Señor juez de control de garantías, efectivamente, si bien es cierto, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dentro del dictamen de estado de salud, no determinó un estado grave por enfermedad, hizo las siguientes recomendaciones. Y se leen las recomendaciones, que efectivamente tiene que estar en una atención constante y continua en lo que tiene que ver con la alimentación, por ejemplo. Tiene que tener una nutrición adecuada. Pregunta, el centro penitenciario y carcelario de nuestro sistema, nuestras cárceles en Colombia, pueden efectivamente dar una dieta adecuada a una persona, por ejemplo, un ejemplo, la hipertensión, por ejemplo, que tiene que tener unos lineamientos muy importantes en lo que tiene que ver con el cuidado de la alimentación. Las personas que sufren de obesidad, ¿sí? En conjunto con otras patologías, donde efectivamente es muy importante lo que tiene que ver con la alimentación. Entonces, señor juez, efectivamente, si bien es cierto, el Instituto Nacional de Medicina Legal no determinó
de que hay un estado grave por enfermedad, eventualmente se puede atentar en contra de la dignidad humana de esta persona, afectándose la salud y la vida, efectivamente en lo que tiene que ver con su dignidad humana, como norma rectora, artículo 1 de nuestro Estatuto Procesal Penal. Miren que este argumento, obviamente, pues con otros elementos y de pronto con otra fuerza y con otros, porque si no aquí pues en una sustentación es como un ejemplo para que de pronto empecemos nosotros a mirar lo importante que son las normas rectoras. Que si bien es cierto, el Estatuto Procesal Penal nos trae estas normas rectoras, hay veces como que los jueces del control de garantías ahí no lo tienen como muy presente y es deber obviamente de nuestra labor como defensores empezar a invocar estas normas rectoras que son de carácter muy importante. Esto es lo que tiene que ver con un estado grave por enfermedad. Pienso que este ejemplo pues queda un poco ya esboceado de que efectivamente ya lo que tiene que ver con este ejemplo, de manera muy importante y relevante, la dignidad humana, lo que tiene que ver con nuestro estado grave por enfermedad, ¿sí? Esa norma rectora como la dignidad humana, que tiene que ver con esa protección a la vida, a la salud, porque la dignidad humana va en conexidad con la salud y la vida, que efectivamente se garantice en este asunto. Entonces, dejar claro que efectivamente en este caso en concreto se pueden efectivamente invocar el tema de la dignidad humana, que es un elemento muy importante en lo que tiene que ver con nuestras normas rectoras, al servicio de nuestro sistema penal acusatorio en lo que tiene que ver con la parte procesal, que es muy importante y muy relevante para que lo tengamos en cuenta y lo tengamos presente. Un tema que se ha venido tocando, se han hecho ciertos análisis en lo que tiene que ver con el decreto 546 de 2020. Bueno, entonces aquí hay unos elementos muy importantes en lo que tiene que ver con las normas prevalentes, ¿sí? Invocando nuevamente la dignidad humana, también la libertad, como el artículo 2, en lo que tiene que ver con la libertad, la igualdad, imparcialidad, y eventualmente con unos elementos muy importantes que tienen que ver con el tema de la legalidad. Y vamos a ver lo siguiente, el decreto 546 efectivamente trae unos beneficios: detención domiciliaria de carácter transitorio por 6 meses. También prisión domiciliaria de carácter transitorio por 6 meses. Obviamente esto puede ser prorrogable de acuerdo pues al decreto. Bueno. Entonces la pregunta es, si tenemos un régimen de exclusiones, ¿cierto? Sabemos que efectivamente nuestro decreto 546 de 2020 trae un régimen de exclusiones. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con unos elementos importantes de salud, necesito un tratamiento, necesito unos medicamentos especiales, puedo invocar ahí también un elemento muy importante que es el estado de salud, ¿sí? Entonces cumplo uno de los requisitos. Tengo dificultades de salud y requiero un tratamiento. Estamos hablando del decreto 546. De igual forma, miren, importante este asunto. En el ejemplo, digamos que la sanción penal por la cual a mí me condenaron no fue superior a 5 años, que es otro de los requisitos que tendría que cumplir. Y soy una persona mayor de 60 años, tengo 62, 63 años. Cumplo 3 de los requisitos, pero mi delito por el cual fui condenado está excluido del decreto 546 para adquirir el beneficio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿la dignidad humana dónde queda? ¿Dónde queda el derecho a la igualdad? Artículo 2 de nuestro Estatuto Procesal Penal. ¿Dónde queda la imparcialidad? ¿Por qué esta persona sí y por qué yo no? Si tenemos, mire, yo cumplo 3 requisitos. Y entonces, ¿dónde está ahí un elemento importante que es la dignidad humana? Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. La persona tiene hipertensión, tiene otras patologías. Bueno, dentro de las enfermedades coronarias que están dentro del decreto 546, efectivamente puedo adquirir el beneficio de la sustitución de la medida por tener una enfermedad de carácter coronario, que la hipertensión hace parte pues de las enfermedades coronarias. Esto pues ya no lo ha dicho la ciencia y la Organización Internacional de la Salud. Y que las personas con hipertensión son un riesgo inminente para el tema del contagio del COVID-19, porque estas personas es muy improbable
de que se va de adquirir el virus, que se recuperen. Entonces empezamos aquí con unos análisis, aplicar las normas rectoras que son de carácter prevalente. Prevalente. Y es de suma importancia a lo que les hacía referencia en lo que tiene que ver dignidad humana, igualdad, imparcialidad como norma rectora dentro de este ejemplo. Y donde efectivamente vamos a tener un elemento muy importante y ustedes se van a dar cuenta en el decreto que hay una cosa gravísima. Esto atenta en contra de todos los derechos fundamentales, pues aparte de otros asuntos. Pero miren, el decreto solo permite que el recurso de reposición. Ustedes podrán verificar en el decreto. Estoy esperando que algún juez no me decrete en un proceso la sustitución de la medida de acuerdo a la argumentación que he hecho y me diga no se le admite la solicitud o no se sustituye la medida, no se concede la prisión domiciliaria de carácter transitorio o no se concede la la detención preventiva de carácter transitorio domiciliaria, todo desde que no cumplen los requisitos y todo. Bueno, interpongo el recurso de apelación. Y entonces vamos a ver, porque es que el decreto nos dice solo el recurso de reposición. Entonces vamos a ver, todavía hasta el momento los jueces todavía no han resuelto porque pues todavía efectivamente están hasta la espera de que la Corte se pronuncie respecto al asunto. Pero eventualmente se podría atentar en contra de esa norma prevalente que es el artículo 20, doble instancia. Miren aquí cómo vamos engranando las normas rectoras de manera sistemática. Porque no voy a poder apelar, porque no más reposición. Entonces, aquí hay un error grave por parte de la Presidencia de la República al crear este decreto, donde efectivamente esto es de carácter inconstitucional. Entonces, es muy importante también para que tengamos en cuenta, de acuerdo al decreto 546, que es sumamente importante que revisemos este asunto. Solo se permite la reposición en el decreto 546. Bueno, ¿y la apelación qué? Bueno, vamos a esperar entonces, y yo los invito que a los abogados litigantes que nos acompañen el día de hoy, con contundencia, con gallardía y valor, su señoría, interpongo el recurso de apelación. Ah, no se lo concedo, entonces recurso de queja o inmediatamente una acción de tutela. Vamos a ver qué va a pasar. Porque es que ese principio estricto en el sentido de la legalidad, a criterios del profesional del derecho, no es que dejarlo de lado configure una inseguridad jurídica. Estamos completamente equivocados con eso. Estricto sentido del principio de legalidad. Eso no configura una inseguridad jurídica, porque es que nuestro sistema penal acusatorio y las normas rectoras hay que aplicarlas en los casos en concretos. Ahora, si vamos al estricto sentido del principio de la legalidad, de acuerdo al decreto 546, si usted no cumple los requisitos, puede cumplir los 5, pero si el delito está excluido, entonces no se puede sustituir la medida. Entonces, de acuerdo al principio estricto de la legalidad, entonces no se puede apelar a una decisión que está sujeta a la apelación, pero es que eso es una norma elemental dentro de un Estado social de derecho, doble instancia, mire, artículo 20. Tan es así que miren los debates tan grandes a los que nos ha llevado el recurso de doble conformidad. ¿Cómo nos vamos a devolver con este decreto 546 a no permitir la apelación? Y entonces las normas rectoras, ¿a dónde quedan? Les dejo este otro planteamiento también para que lo analicemos y compartir estos conceptos con ustedes que son de carácter muy importante. Bueno, centros penitenciarios y las estaciones de policía. ¿Cómo así que yo voy a entrevistarme con un interno y efectivamente no, doctor, las visitas están suspendidas? ¿Y la defensa técnica qué? Artículo 8. La defensa. ¿Ah? ¿A dónde queda? Bueno, ¿en qué sistema nos estamos moviendo? Entonces, nada más ahorita, antes de empezar la charla con ustedes, llamo a la estación Manizales. Yo vivo en la ciudad de Manizales, soy abogado litigante de esta ciudad y del eje cafetero y algunos procesos de Medellín y en Bogotá. Pero miren lo importante de este asunto. Entonces yo llamo. Pues sí, muy buenas noches. Es tan amable. Mire, necesito entrevistarme con un interno, necesito que me firme el poder y pues efectivamente pues necesito hacer una charla con él para ejercer el derecho a la defensa que está dentro del Estatuto Procesal Penal. Y el policía me dice,
doctor, no, mire, aquí en la estación Manizales, entre otras cosas, les digo, pues está capacidad para 20, 25 personas y tienen 110 muchachos allá. Bueno, y no nos permiten ejercer esa defensa técnica, porque la respuesta del señor agente de policía es, doctor, no, aquí no se está permitiendo visitas de los abogados. Bueno, entonces yo le dije, bueno, listo, está bien. Por el tema del COVID, todo el asunto, uno pues trata como de comprender esa parte también. Pero bueno, y la parte virtual, ¿por qué no pues, plantear estas plataformas que son muy importantes, muy interesantes, y plantear pues la entrevista con la persona de manera virtual? Ah, no, doctor, eso no está autorizado, única y exclusivamente las audiencias, lo único que se está haciendo aquí virtual. Venga, y estas normas rectoras, miren, muchachos, el artículo 8, el derecho a la defensa técnica. Aquí se están atentando en contra del derecho fundamental, entonces estamos llamados inmediatamente, cuando yo escucho esta respuesta, uy, no, acción de tutela. Se está violentando contra una norma rectora, un derecho fundamental, entre otras cosas, aquí hay que citar, Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, garantías judiciales, Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Pacto de San José de Costa Rica. Esta Convención Americana de Derechos Humanos nos entrega herramientas muy importantes a nosotros como abogados defensores, a los jueces de control de garantías. Vamos a empezar a naturalizar el derecho penal, normas rectoras, y después miramos el estricto sentido de la legalidad que nos está llevando a la injusticia. Yo reitero, es una frase que me encanta. Kant decía, el oxígeno de la democracia es la justicia. El oxígeno de la democracia es la justicia. Sin justicia no hay democracia. Entonces, si vamos al estricto sentido de la legalidad, que escucho usted a los jueces, es que me orienta por el estricto sentido de la legalidad y no puedo revisar el sistema penitenciario y carcelario. Por Dios, un juez de control de garantías diciéndonos eso. Y las normas rectoras, los tratados internacionales, el tema de bloque de constitucionalidad, que lo tenemos también dentro de nuestro Estatuto Procesal Penal. El bloque de constitucionalidad que cada vez se hace más importante y más prevalente dentro de nuestro Estatuto Procesal Penal. Prevalencia de los tratados internacionales. Es nuestro artículo 3 del Estatuto Procesal Penal. Convención Americana de Derechos Humanos, reitero, artículo 8. Entonces, centros penitenciarios y carcelarios, porque quise hacer el ejercicio ahorita antes de charlar con ustedes, muchachos y compañeras, para compartirles este ejemplo. O sea, y entonces inmediatamente llamé al comando de la policía de la metropolitana de Manizales. Bueno, es lamentable que nuestros servidores públicos, Policía Nacional, con todo cariño y respeto, nuestros policías también tienen que formarse en lo que tiene que ver con nuestro Estatuto Procesal Penal. Porque es que esto es mínimo. O sea, estamos hablando de normas rectoras, ¿sí? Y esto es mínimo para las personas, para las entidades, para los servidores públicos que nos movemos dentro de este sistema. Como un patrullero me dice que ¿qué es defensa técnica? Aquí se hace un llamado a que empecemos, muchachos, como defensores. Nada. Muchas veces un compañero hace poco, egresado hace poco de una universidad, me decía, doctor, la verdad es que, hombre, me da como ese temor interponer los recursos. Me da ese, hombre, creo que no va a hacer las cosas bien. Nada, usted va, prepara normas rectoras. Entonces, ustedes con la charla de hoy, ya listo. Bueno, tengo un estado grave por enfermedad, listo. Dignidad humana, derecho a la defensa, igualdad, imparcialidad. Usted ya tiene unos elementos importantísimos para sustentar estado grave por enfermedad. Así medicina legal le diga que no es un estado grave por enfermedad. Ya les decía pues ese asunto. Lo tema con el decreto 546. Y ahorita más con el tema de los centros penitenciarios y carcelarios, donde efectivamente tenemos unos elementos importantes para invocar dentro de lo que tiene que ver con las normas rectoras. Y finalmente, tenemos la violencia intrafamiliar. Reitero, esto es una visión desde la unidad de defensa. Puede tener algún tinte de representación de víctimas, pero en lo que tiene que ver con normas rectoras inicialmente es muy importante.
que tengamos en cuenta lo siguiente. Hoy en Colombia tenemos un problema muy fuerte con el tema de violencia intrafamiliar. Y estas normas rectoras nos deben servir muchísimo para la interpretación de esta conducta. Y, por ejemplo, también el tema de la inasistencia alimentaria. Son delitos que se están regulando cada 6 meses dentro de nuestro Estatuto Procesal Penal. Miren, ahorita último, la ley 1959 de 2019, el 20 de junio del 2019, nos modifica el Estatuto Penal introduciendo el delito de violencia intrafamiliar a la ley 1826, nuevo sistema penal abreviado y la figura del acusador privado. Miren, y hay un elemento aquí muy importante, y les voy a colocar el siguiente ejemplo. Una persona antes del 24 de junio del 2019, donde se expidió la ley 1959, que modifica el delito de violencia intrafamiliar y lo introduce a la ley 1826, o sea, antes del 2019, está siendo procesado por el delito de violencia intrafamiliar. Se le decretó la medida de aseguramiento de carácter preventivo. Dentro, ojo, dentro de las causales de libertad por vencimiento de términos, artículo 307 y 317 dentro de nuestro Estatuto Procesal Penal, hay unas causales de libertad por vencimiento de términos, ¿cierto? Y entonces encontramos con que una de esas causales de libertad, establecida en el artículo 307 y también unos elementos importantes en el artículo 317 del Estatuto Procesal Penal, nos trae que la medida de carácter preventivo no puede durar más de un año. ¿Sí? Y encontramos con que en la ley 1826, una de las causales de libertad por vencimiento de términos es que la medida de detención preventiva no puede durar más de 180 días, en consecuencia 6 meses. La pregunta es, miren lo interesante. La pregunta es, ¿puede una persona que esté siendo investigada por el delito de violencia intrafamiliar, que se le abrió su investigación antes de la ley 1959 del 24 de junio, invocar la causal de libertad por vencimiento de términos establecida en la ley 1826 de 2019, invocando un elemento importante que nos trae el artículo 6 de nuestro Estatuto Procesal Penal, que hace referencia a lo siguiente, abro comillas. La ley procesal de efectos sustanciales, permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, como la ley 1959, a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Aquí en este enunciado nos está haciendo referencia al principio de favorabilidad, artículo 6 de nuestro Estatuto Procesal Penal, invocando también el artículo 26, que es de carácter prevalente, principio de favorabilidad. Y entonces yo planteo el siguiente asunto. Bueno, entonces podemos invocar esa norma rectora, ese segundo elemento importante del Estatuto Procesal Penal en su artículo 6, en lo que tiene que ver con el principio de favorabilidad para el tema de las causales de vencimiento de términos que están establecidas dentro de la ley 1826 y que efectivamente el delito de violencia intrafamiliar introduce a la ley 1826 esta conducta punible. Está efectivamente planteado dentro de las garantías judiciales y constitucionales y normas prevalentes dentro de nuestro Estatuto Procesal Penal para invocar esta norma rectora. Efectivamente es un elemento muy importante y los invito para que cuando tengan en estos casos violencia intrafamiliar que hayan sido iniciados antes de la ley 1959 del 2019, a partir del 24 de junio atrás,
Invoquemos, vamos a ver qué nos dicen los señores jueces de la República invocando esta norma rectora que es muy importante. En conjunto, igualmente, con el principio de la prevalencia como norma rectora y también a la igualdad. En ese orden de ideas, concluimos que efectivamente las normas rectoras son unos elementos importantes para los casos en concreto en ese análisis sistemático que va direccionado efectivamente a garantizar derechos, garantías de carácter fundamental. En ese orden de ideas, con estos análisis que hemos querido compartir con ustedes, queda sustentada esta charla, conversatorio con cada uno de ustedes en lo que tiene que ver con las normas rectoras al servicio del derecho, específicamente en lo que tiene que ver con el Estatuto Procesal Penal. Esas normas rectoras de carácter prevalente. En ese orden de ideas dejamos sustentada esta conversación y este tema con ustedes. Estamos atentos a las dudas e inquietudes que se puedan presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alba, por su intervención acerca de este tema. Quien quiera participar, por favor, puede levantar la mano o puede escribir por el chat. Le doy la palabra a alguien que levantó la mano. Permítame un momento. Alguien que se identifica. La persona que levantó la mano, le estoy dando la palabra para que por favor intervenga. También las pueden desear hacer por el chat. Con gusto también pueden realizar las preguntas. Permítanme a ver. En este momento, alguna persona desea participar, puede activar su micrófono, que ya está autorizado para poder activar los micrófonos. Nos indica excelente participación y muy buen planteamiento. Nos dan por un lado. Y de pronto otra persona que nos quedó muy claro el tema para todos. Todos ya tienen activado el micrófono. Así estuvo de bien explicado, ¿no? Invitarlos a que participemos, a que brindemos conceptos respecto a los planteamientos que se han realizado el día de hoy. A ver ustedes qué piensan respecto a estos análisis que se han realizado, estas normas rectoras, en casos en concreto, porque es que eso es lo interesante. Pues una charla, yo lo digo con todo cariño y respeto, venirles a leer aquí las normas rectoras, pues esa gracia la leen ustedes en las casas. Lo importante es empezar a plantear casos en concreto y cómo podemos aplicarlas dentro de esos fenómenos que se nos presentan en el litigio, que es muy importante para los muchachos que están como estudiantes de derecho y también muchas veces nuestros compañeros abogados litigantes, que hay veces uno dice, bueno, ¿aquí qué hago? ¿Por dónde puedo hacer algún análisis? Las normas rectoras son unas herramientas muy importantes. Cuéntenos, motívense a compartir los conceptos que ustedes tienen respecto a estos temas tan interesantes. Nos dice José Omar, a pesar de los decretos, el énfasis es que agotemos los principios rectores que no han sido relegados por las nuevas normas. Bueno, y por ahí una preguntita, Adri. Otra, ¿hay alguna consecuencia procesal para el fiscal que teniendo un MP favorable, el procesado no lo entregó a la defensa? Bueno, esa pregunta es importantísima porque efectivamente, como lo estábamos diciendo, el principio fundamental que está establecido dentro de nuestro Estatuto Procesal Penal a la lealtad, efectivamente versa sobre, vamos a hacer un análisis respecto a eso porque me parece esa pregunta muy importante. Todos los intervinientes en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe. Si ustedes verifican el artículo 250 dentro de la Constitución Política de Colombia, la fiscalía tienen característica de una conducta punible. Dentro de esa etapa investigativa que realiza la Fiscalía, efectivamente va a encontrar algunos elementos materiales probatorios, evidencia física o elementos legalmente obtenidos.
Un elemento importante es que la Fiscalía, si bien es cierto, la encargada de perseguir esa acción penal, de igual forma está obligada por mandato constitucional a que si encuentra elementos materiales probatorios, evidencia física, elementos legalmente obtenidos que favorezcan al procesado, está en la obligación legal de colocarlo en conocimiento del defensor y posteriormente ese elemento material probatorio, evidencia física o elementos legalmente obtenidos, está en la obligación de presentarlo como un elemento material probatorio dentro del proceso penal. Consecuencia alguna que eventualmente pueda incurrir en un delito penal por efectivamente esconder, ocultar o retardar efectivamente ese elemento material probatorio que podría ser direccionado a favorecer los intereses del procesado. Recuerden que uno de los elementos importantes de nuestro Código Penal, Estatuto Procesal Penal, de nuestro sistema penal acusatorio, es que la Fiscalía tiene que demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del procesado. Y efectivamente está de carácter obligado, de acuerdo a la ley y a la Constitución, a descubrir ese elemento. Inmediatamente, si esto está pasando, se advierte, procede una denuncia penal y un proceso penal y disciplinario en contra del fiscal por esconder elementos materiales probatorios, por no descubrirlos, por no hacerle entrega al defensor, por no colocarlos en conocimiento en los diferentes estancos procesales para que efectivamente se puedan materializar. Ahora, ¿por qué digo que de manera oportuna? Porque digamos que dentro de la etapa de indagación, la Fiscalía encontró un elemento material probatorio, evidencia física, un elemento legalmente obtenido que le favorezca al procesado y acusó y no advirtió de ese elemento. Posteriormente fuimos a la audiencia preparatoria y tampoco lo descubrió. Posteriormente en el juicio oral, con el primer testigo, vamos a suponer que es el investigador del CTI de la Fiscalía, hace referencia a ese elemento material probatorio. Y entonces el defensor en el contrainterrogatorio le pregunta, venga, señor investigador, usted habló aquí de un elemento, ¿y usted a quién se lo entregó? Ah, no, se le entregó a la unidad fiscal. Y entonces la unidad fiscal dice, no, sí, es que véalo, aquí está. Eso es gravísimo para lo que tiene que ver con la defensa técnica. Artículo 8, la defensa del procesado, que es una garantía fundamental y constitucional. Y efectivamente nuestra Constitución Política establece que efectivamente la Fiscalía está obligada a seguir la acción penal, pero también está obligada a que si encuentra elementos materiales probatorios en favor del procesado debe descubrirlos y entregarlos a la unidad de defensa, salvo que efectivamente la defensa, hay que hacer la claridad, la defensa no está obligada a eso. La defensa única y exclusivamente lleva al juicio oral los elementos materiales probatorios que le convengan a su teoría del caso, ¿sí? Ahí hay que dejar claro esa partecita. Y muy buena la pregunta, muchas gracias, porque ahí hay que hacer esa claridad. Otra pregunta, doctor, y es la siguiente. Una norma rectora es el mismo principio, pero elevado a la categoría de ley, a la categoría de norma penal, o sea, las normas rectoras son postulados generales o pautas supremas establecidas por el legislador que constituyen la esencia y orientación del sistema penal y prevalecen sobre las demás normas e informan. ¿Qué dicen los principios rectores sobre el acceso a una reparación? ¿No es el Estado quien debe resarcir las víctimas de los abusos contra los derechos humanos? ¿Qué relación tiene entre la reparación judicial y la extrajudicial? ¿De qué elementos debe constar un mecanismo extrajudicial de reclamación? Bueno, ahí vamos por partes, ¿no? Hay varios elementos ahí. Adri, hazme un favor, léeme la primera partecita, resolvemos y realizamos pues para que quede claridad respecto a las inquietudes que se están presentando. Muchas gracias. Listo, la primera parte. ¿Qué dicen los principios rectores sobre el acceso a una reparación? Bueno, claro, traemos nosotros dentro del Estatuto Procesal Penal tenemos el incidente de reparación integral, que el incidente de reparación integral es un elemento muy importante
por cuanto vemos que entre los derechos que tienen las víctimas en el artículo 11 del Estatuto Procesal Penal como norma rectora, trae un elemento muy importante, y es que las víctimas tienen derecho a una reparación, a una indemnización por los daños y perjuicios que se le ocasionaron. También tiene derecho a saber la verdad, ¿sí? De qué fueron los hechos efectivamente que ocurrieron. Tiene derecho también efectivamente a conocer quién fue la persona que cometió esta conducta punible. Tiene derecho también a que efectivamente se conozca la sanción penal que esa persona que cometió ese daño en contra de la víctima tiene derecho a conocer esa sanción penal. Como tenemos esos elementos dentro de la norma rectora, artículo 11 del Estatuto Procesal Penal, como una garantía fundamental, como norma rectora, efectivamente ahí se activa un elemento muy importante que es el incidente de reparación integral. Haciendo conexión con otra de las preguntas, que efectivamente, ¿quién está obligado a reparar cuando hay violación en contra de derechos fundamentales? Ahí habría de derechos humanos. Habría que decir ahí lo siguiente. Depende, dentro del contexto, depende de quién cometa el daño al bien jurídico tutelado. Depende de quién efectivamente afecte a la víctima y esté obligado efectivamente a reparar eso. Entonces vamos a poner el siguiente ejemplo. Un servidor público va a hacer un procedimiento dentro de lo que establece la normatividad, va a colocar un comparendo a una persona que estaba incurriendo en alguna falta a las medidas sanitarias, ¿sí? Esta persona agrede verbalmente al policía y el policía ejerce una fuerza muy fuerte en contra de esta mujer. Vamos a colocar un ejemplo que sea una mujer, le lesiona el brazo y efectivamente le colocan unas platinas, incapacidad de medicina legal, 55 días, secuelas a determinar, 55 días de incapacidad médico-legal. Miren aquí el análisis tan interesante. Aquí se atentó en contra de derechos fundamentales, a la integridad de un ser humano, ¿sí? La víctima sería en un momento determinado esta mujer. También se podría también invocar en un momento determinado violencia contra la mujer, toda vez de que efectivamente pues ejerció una fuerza mayor en contra de esta femenina. Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién está llamado a responder? Claro, hay un tema muy importante y es quién está llamado a responder civilmente, por ejemplo, que eso se plantea dentro del incidente de reparación integral. Entonces aquí vinculamos a la Policía Nacional, no solo al policía que causó el daño, porque efectivamente el policía es un patrullero, ¿sí? Pero lo que tiene que ver con la reparación integral a la víctima se debe vincular a la Policía Nacional, se debe vincular al Ministerio de Defensa. Entonces, dentro de la contextualización de la pregunta hay que dejar claro que está llamado a responder efectivamente, en la mayoría de los casos, en lo que tiene que ver con servidores públicos, pues es el Estado. Pero cuando no sea el Estado, por ejemplo, unas lesiones personales, en un delito de violencia intrafamiliar, en un delito de inasistencia alimentaria, está llamado a responder efectivamente la persona que cometió la conducta punible, y que uno de los elementos importantes, de acuerdo a la norma rectora, artículo 10 de nuestro Estatuto Procesal Penal, es, artículo 11, es efectivamente la reparación a las víctimas y lo que tiene que ver con, con toda la reparación integral a la víctima y el resarcir ese daño que se le causó a las personas en calidad de víctima. Ahí estaríamos lo siguiente, ¿qué relación existe entre la reparación judicial y la extrajudicial? Bueno, no, también muy interesante, muy importante. Mire, lo que tiene que ver con la reparación extrajudicial es lo que está antes del proceso. Entonces, por ejemplo, entre el proceso penal, los delitos querellables, por ejemplo, entonces vamos inicialmente a una conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Efectivamente, ahí estamos en un elemento extraprocesal porque la etapa de indagación apenas está empezando, ¿cierto? No se ha materializado la formulación de acusación que en ese momento es donde efectivamente coge fuerza nuestro sistema procesal penal. Entonces, extraprocesalmente podría presentarse en los delitos querellables una conciliación con el fin de que esa reparación en la conciliación se pueda materializar con el cumplimiento de algunos pues, elementos importantes en lo que tiene que ver, yo le voy a pagar 50.000 pesos, le voy a dar 1.000.000 de pesos con el fin de repararla de manera integral. Eso es lo que tiene que ver con los delitos querellables. Recordemos lo siguiente, que en los delitos que son investigables de oficio no hay conciliación, pero coge mucha fuerza el principio de oportunidad, reparando de manera integral a la víctima, que este principio de oportunidad vamos en otra sesión a trabajarlos de manera contundente y clara con ustedes para que sepamos lo importante que
que es el principio de oportunidad, tanto para la persona que está siendo procesada como para la víctima, toda vez de que se materializan de manera rápida ese mandato del Estatuto Procesal Penal como norma rectora a la reparación integral y pronta de las víctimas. La siguiente pregunta es, ¿de qué elementos debe constar un mecanismo extrajudicial de reclamación? Bueno, no, el tema que tiene que ver con la reclamación, perdón, con la reclamación de las víctimas en lo que tiene que ver dentro del proceso penal, el incidente de reparación integral. Ese incidente de reparación integral es un elemento muy importante por cuanto que dentro de ese incidente es como una audiencia pequeñita después de que pasa todo el proceso. Y esa audiencia es una audiencia donde efectivamente se vinculan a las personas que están llamadas eventualmente terceras civilmente responsables. Les vamos a colocar un ejemplo. Lesiones personales por accidente de tránsito, por ejemplo, o homicidio culposo por accidente de tránsito. Entonces vamos a colocar el ejemplo de un taxi. Un taxi que es un automóvil de servicio público, ellos están obligados por ley a tener 3 pólizas. Entre esas 3 pólizas están efectivamente una póliza para la responsabilidad civil extracontractual. Tienen el SOAT, tienen la póliza efectivamente de la empresa a la que prestan el servicio y efectivamente una póliza que tiene que ver con la responsabilidad civil extracontractual. En ese orden de ideas, ¿a quién se llama a la audiencia a la reparación integral, efectivamente las víctimas del incidente de reparación integral, como terceros civilmente responsables? Entonces usted vincula a la persona que fue condenada, o sea, al conductor, al dueño del vehículo, que está llamado a responder penalmente también, a la aseguradora de la empresa, que efectivamente está llamada a responder civilmente, al SOAT, a la empresa, ¿sí? Entonces, todos ellos usted los mete dentro del incidente de reparación integral, efectivamente llamados terceros civilmente responsables. Ya el juez determinará, de acuerdo a las pólizas que tengan todas estas entidades, tanto el taxi como la empresa en sí. Muchas veces los dueños de los taxis pagan pólizas aparte de responsabilidad civil extracontractual, con el fin de blindar su patrimonio y que la aseguradora venga y responda civilmente cuando hay lesiones personales. Entonces, miren, lo interesante, y esta pregunta va direccionada a esto, incidente de reparación integral como elemento importante para que usted vincule a las personas terceras civilmente responsables con el fin de que reparen de manera integral a la víctima. No quiere decir esto que de no interponerse el incidente de reparación integral, usted posteriormente no pueda adelantar el proceso civil de responsabilidad civil contractual extracontractual. Por supuesto que no, pero el incidente de reparación integral es un elemento muy interesante porque se puede adelantar este trámite y usted vincula a todas las entidades, a todas las empresas o a todas las aseguradoras en el ejemplo que estamos colocando, con el fin de que efectivamente se materialice la integridad y la reparación integral a las víctimas, y será el juez de conocimiento que conoció el proceso como tal el que resuelva quién está llamado a responder civilmente y sancionará y efectivamente irá hasta llamado a responder por la suma de tantos millones de pesos para que se repare a la víctima. Y usted ya posteriormente adelantará lo que tiene que ver con el ejecutivo, porque eso presta mérito ejecutivo la sentencia del incidente de reparación integral. Espero haber resuelto esa inquietud, Abel. La siguiente, doctor. Después de que se da la responsabilidad penal al individuo, ¿se puede tomar acciones en contra de una entidad la cual de cierta manera estuvo involucrada? ¿O la misma Claro, fiscalía debió imputar responsabilidad a la entidad? bueno, aquí hay un elemento muy importante y es reiterarlo del incidente de reparación integral, como lo podíamos determinar con el ejemplo de que efectivamente sí se pueden vincular otras entidades. Otro ejemplo para lo que lo tengamos muy presente. Un vigilante de un edificio hace parte de una empresa de vigilancia. Resulta que se da cuenta que una niña de 13 años queda sola en el apartamento. Obviamente el vigilante sube, como se percata que la niña está sola, toca, pues la niña observa que es el vigilante del edificio, confianza total, abre la puerta, esta persona entra y la accede carnalmente, de manera violenta. Efectivamente, penalmente, la empresa de vigilancia no tiene responsabilidad penal.
pero está llamada a responder civilmente el incidente de reparación integral, por ejemplo. Entonces, ¿uno qué hace? Usted vincula al procesado, que ya posteriormente va a ser condenado. En el incidente de reparación integral, usted vincula al condenado. Después, vincula a la entidad de seguridad. Y posteriormente vincula a la aseguradora por la cual contrató la entidad de seguridad para que respondiera civilmente en lo que tiene que ver con la responsabilidad civil extracontractual. Entonces usted vincula a estas entidades que están llamados a responder, son terceros civilmente responsables. Este fenómeno quizás de pronto, como no se ha estudiado de manera mucho más profunda, de pronto hay algunos profesionales del derecho que no tienen conocimiento de esta dinámica, pero con toda claridad, incidente de reparación integral, vinculen las empresas de vigilancia, vinculen las aseguradoras del SOA, vinculen las aseguradoras en lo que tiene que ver con la responsabilidad civil contractual extracontractual. Vincule, ya el juez determinará quién está llamado a responder civilmente en el incidente de reparación integral. Ahora, hay un debate muy interesante ahorita que se está debatiendo fuerte en Colombia, es la responsabilidad penal de las entidades públicas y privadas, las entidades jurídicas. Y esto está cogiendo una fuerza mayor. Esta respuesta pienso que se debe resolver con una charla completa en la teoría de la responsabilidad penal de las entidades jurídicas, de la persona jurídica. Y pienso que esto es un debate que nos podríamos quedar 3 o 4 horas analizándolo porque hay diversidad de conceptos. Pensaría y haría un llamado a la doctora Adriana que se tenga en cuenta este tema porque es muy importante y efectivamente es un tema que se tiene que trabajar única y exclusivamente con la responsabilidad de las personas jurídicas. Desde ya decir que efectivamente están llamadas a responder civilmente y las vinculas dentro del incidente de reparación integral. Como elemento importante, dentro de la reparación a las víctimas establecida en el artículo 11 como norma rectora en nuestro Estatuto Procesal Penal. La siguiente, considera que frente a una medida de privación preventiva de la libertad por delitos excluidos en el decreto de sustitución provisional, al negarle este beneficio a mayor de 70 años, se vulneran principios como el de la presunción de inocencia, dignidad humana, entre otras. Yo pensaría lo siguiente, si estamos hablando de una medida de detención preventiva, por supuesto que sí. Y yo hago el llamado a que se hagan efectivamente la interposición de recursos. Y si hay que proceder con una habeas corpus, proceda. O si hay que interponer acción de tutela, proceda. Porque ya la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, nos ha dicho que si los jueces de conocimiento han resuelto una medida de aseguramiento de manera equivocada, procede la habeas corpus y procede la acción de tutela. Hay que dejarlo con toda claridad. Es una sentencia del 5 de marzo del 2019, del 2020. Es reciente, para que lo tengan presente en ese asunto. Pero por supuesto que sí. Considero que las normas rectoras son elementales para que en este tema del decreto 546 se invoquen y efectivamente se interpongan los recursos de apelación pertinentes. Gracias, doctor. Y la última. Teniendo en cuenta lo que está sucediendo en la cárcel Blanca de Manizales, de que no se le están realizando las pruebas de COVID-19 a los internos, en este caso también se pueden hacer uso de las normas rectoras. ¿Quién está llamado a responder? Perdón, ¿quién hace esa pregunta? Andrés Escobar. Andrés Escobar, creo que es de Manizales. Yo hace poco hice una denuncia respecto a eso en Telecafé, que es uno de los medios de comunicación en el eje cafetero, y nada más ayer también en un medio radial, Voz de los Andes, donde efectivamente estamos denunciando eso. Estamos denunciando que efectivamente el Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Manizales, estoy seguro que eso está pasando en el resto del país, nos dicen, no, mire, es que aquí en esta cárcel no hay COVID. Entonces la pregunta es para el director del Centro Penitenciario y Carcelario, venga, ¿cómo así que no hay COVID? La pregunta es, ¿cuántas pruebas de COVID científicas ha realizado el Centro Penitenciario y Carcelario y con qué recursos? Ah, no, doctor, que es que, no. La pregunta es clara y concreta. ¿Quién efectivamente está realizando las pruebas? No las están haciendo. No tenemos la certeza si en los centros penitenciarios y carcelarios, y mucho menos en los centros de detención transitoria, en estas estaciones de policía. ¿Quién está llamado a responder? Bueno, y eso es una respuesta muy interesante. Gobierno Nacional, Presidencia de la República.
inicialmente. Ministerio de Defensa, importantísimo. Ministerio también, esta señora ministra de Justicia, con este decreto 546, creó una expectativa y una ilusión. Y están llamados a responder. Presidencia de la República, los ministerios. Pero es que hay una cosa que no le han dicho al país, y yo planteo esto para que usted lo tenga muy presentes. Esta pregunta es sumamente relevante. Entidades territoriales, consejos municipales, alcaldías municipales, asambleas departamentales, gobernación de los departamentos, los gobernadores. Acción de tutela por el personero de Medellín, interpuesta porque efectivamente se estaba vulnerando derechos fundamentales de estas personas que estaban en una manera de hacinamiento y dignidad humana brutales en Medellín, como en todas las partes del país. Pero aquí un personero con gallardía, con berraquera, con fuerza, con contundencia y con autoridad interpone una acción de tutela. El Tribunal de Antioquia avala los derechos. Y efectivamente se le ordena a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia que tienen que adelantar los recursos y gestionar los recursos en la Asamblea Departamental y en el Consejo de Medellín para direccionar a hacer una cárcel en Antioquia. Y estas entidades, tanto la alcaldía como la gobernación, Consejo y Asamblea Departamental, apelan la decisión y sube a la Corte Suprema de Justicia, donde la doctora Patricia Salazar Cuellar resuelve esa situación y obviamente avaló los derechos y ordenó a la alcaldía de Medellín, a la gobernación de Antioquia, a que Medellín se tiene que hacer una nueva cárcel para garantizar los derechos y la dignidad humana de esas personas. Y esto, yo no escucho ningún medio de comunicación hablando de la decisión de la doctora Patricia Salazar Cuellar, que es relevante, que las tenemos que empezar a traer aquí, decirle aquí al Tribunal Contencioso Administrativo, por ejemplo, el doctor Andrés Escobar, que si me hace esa pregunta es porque es de Manizales. Aquí, Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, mire, acción de tutela, y se le mete lo que tiene que ver con la argumentación jurídica, lo que dice la doctora Patricia Salazar Cuellar. Están llamados a responder las entidades territoriales, consejos, alcaldías, lo que tiene que ver con la gobernación de Caldas, y efectivamente los diputados están llamados a las asambleas departamentales a gestionar los recursos para que se hagan cárceles en Colombia y que efectivamente se garanticen las pruebas para el COVID-19 dentro de los sistemas penitenciarios y carcelarios. Y efectivamente el INPEC, aquí el señor del INPEC tiene que darle frente a esta problemática social que tenemos en los centros penitenciarios y carcelarios. Y esas normas rectoras nos van a servir como elementos muy importantes para que efectivamente se adelanten estos asuntos. Listo, doctor Andrés, doctor Alba, perdón. Ya creo que hemos agotado nuestras preguntas, ¿sí? Ya tenemos totalmente todas las preguntas subsanadas. Pues agradecemos a todos los participantes. Si de pronto alguien quiere intervenir, puede activar su micrófono. Aquí nos dicen, compañeros, desde México a sus órdenes. Soy del Metro en Derecho Penal, Saúl Cano. Muy buena conferencia, gracias y saludo. Muchas gracias, muy amable. Desde México nos acompañan, muchas gracias. Y de pronto, no sé si alguien quiere hablar, tienen el micrófono, lo pueden activar y pueden hablar, no tienen ningún inconveniente. Buenas noches para todos. Buenas Doctora noches. Julia, buenas noches, qué gusto saludarla. Doctor, qué gusto, qué placer poder contar con los conocimientos que usted nos acaba de transmitir. Doctor, realmente me declaro una de sus fans número 1, doctor. Tan linda, doctora. Muchas gracias, muy querida. Muchas felicitaciones, doctor. No podía ser mejor lo que usted nos compartió el día de hoy. Muchísimas gracias, mi doctor. Doctora Julia, muchas gracias a usted por esas palabras tan lindas y espero tener la oportunidad de seguir compartiendo estos análisis que los comparto con todo el cariño y con todo el aprecio para que aumentemos los análisis y transformemos nuestro derecho penal direccionado efectivamente a garantizar derechos fundamentales tanto de los procesados como de las víctimas. Yo pienso que
la doctora Adriana ya tomó atenta nota con respecto a la sugerencia que usted nos dejó para adelantar el tema interesante con ocasión de una pregunta que hizo un colega. Por supuesto que sí. El tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es un tema sumamente interesante e importante y cada vez se debate más de ese asunto en Colombia. Doctora Julia, agradecerle por esas palabras tan lindas y estoy al servicio de ustedes para lo que necesiten con todo el gusto y con todo el cariño. Gracias, buenas noches, gracias y gracias. Gracias, doctora Julia. Bueno, muchas gracias a todos nuestros participantes, al doctor Juan Pablo Alba por dedicarnos este espacio, dedicarnos de su gran tiempo para explicarnos acerca de todo el tema que nos brindaste el día de hoy, tus conocimientos y el análisis que haces respecto al tema. También están invitados a nuestros participantes a que nos sigan en nuestras páginas, redes sociales como AEGJ Abogados. Recuerden que nuestro próximo primer congreso es el día jueves 16 de julio acerca del delito de carnal abusivo de menores de 14 años, que vamos a tener unos conferencistas especiales y unos descuentos. Si nos informan que estuvieron aquí presentes con nosotros, van a tener un descuento especial. También les recordamos que vamos a lanzar también en los próximos días un programa que se llama Coffee Legal para estudiantes. Esto solamente va dirigido para estudiantes y vamos a lanzar el primer Coffee Legal en Derecho Penal, que la idea es fortalecer aquellos conocimientos que se dan en las universidades. Entonces, próximamente estaremos dando nuestro lanzamiento para que también estén muy pendientes. Les agradecemos a cada uno de ustedes porque son ustedes los que nos hacen nuestro motor para poder continuar con todos los procesos. Entonces, Adri, una cosita. Señor. Decir algo muy importante. Miren, la invitación a extenderla al Congreso Nacional de Derecho Penal. Aquí se van a hacer análisis muy interesantes en lo que tiene que ver con el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Se van a hacer unos análisis desde la ciencia, se van a plantear unos problemas jurídicos y choque entre derechos fundamentales, garantías judiciales desde la ciencia. Vamos a plantear por qué 14 años, por qué esa edad, por qué no otra, por qué no 12, por qué no 15. Bueno, y vamos a tener unos ponentes excelentes desde la ciencia, psicólogos forenses, psiquiatras forenses. Vamos a tener un aporte importantísimo desde la concepción del juez de la República, un rol muy importante en lo que tiene que ver con la sanción penal. Vamos a tener obviamente pues el análisis de este profesional del derecho en lo que tiene que ver con la unidad de defensa. Esa es la invitación cordial para que participen de este congreso en derecho penal. De igual forma, el Coffee Legal, que es otra herramienta muy importante para los estudiantes de derecho y también para los compañeros colegas, y vamos a analizar un tema importantísimo que hay que decirlo desde ya, aprovechando la oportunidad que estamos con ustedes, y es en este asunto, y es la ley 1826, el nuevo sistema penal abreviado, y esa figura del acusador privado. Esa figura del acusador privado que cada día se vuelve más importante y más interesante, pero que no ha tenido una materialidad. Entonces se hace un llamado para que participen de estos eventos académicos que efectivamente nos llevan a enriquecer un poco más en lo que tiene que ver con la formación académica y profesional para prestar cada vez un mejor servicio. Doctora Adri, muchas gracias por la invitación. Espero en otra oportunidad compartir con ustedes y reiterar la invitación a que hagan parte del Coffee Legal, que se va a hacer el análisis de la ley 1826, el sistema penal abreviado y la figura del acusador privado. Doctor, una pregunta, que si nos puede ratificar la sentencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar que usted dictó. Bueno, en este momento no tengo el radicado, pero es un caso muy mencionado. Se pueden... en la página de la Corte Suprema de Justicia, ustedes podrán buscar ahí en jurisprudencia, buscan en la parte donde dice penal, colocan ahí caso Medellín o cárceles Medellín o Patricia Salazar Cuellar y tratan de buscar ahí y ahí les va a expirar la sentencia. O si alguien quiere escribirme y yo le envío la sentencia, no tengo ningún problema, les suministraría mi contacto. El teléfono es 314-821-9489 el WhatsApp y me pueden escribir y yo les reenviaré esta sentencia. Es muy importante y muy interesante para que la lean, y entre otras cosas se hace un llamado también a los jueces de control de garantías para que efectivamente analicen muy bien al momento de decretar una medida de aseguramiento.
Entonces, la persona que esté interesada me puede escribir, en ese momento no tendría pues, me demoraría unos minuticos para buscarla y poderla compartir. Entonces, la persona que esté interesada me puede escribir a mi WhatsApp y con todo el cariño y respeto le enviaría la sentencia para que se haga la lectura pertinente. Listo, doctor, muchas gracias. Ahí lo envié. Bueno, muchas gracias a todos. Doctora Julia, le doy la palabra. Doctora Adriana, hoy ha sido un día maravilloso para todos y preparados y listos para las próximas conferencias que tenemos, el seminario que tenemos el día viernes que comienza, no lo podemos perder. Y asimismo, el seminario que tenemos en Derecho Penal y una oportunidad para todos. Los precios especiales que se le van a dar, mi doctora, a todos aquellos que permanezcan con nosotros en esta sala. Ellos tienen unos descuentos especiales frente a los demás participantes para premiar la fidelidad de todos ellos. Felices de poder estar esta noche con ustedes. Felicitaciones a los administradores, felicitaciones al doctor Juan. Realmente qué orgullo para todos nosotros que usted haga parte de nuestro equipo, doctor. Muchísimas gracias por su valioso conocimiento y esperamos poder contar en muchísimas ocasiones con sus conocimientos para poder enriquecernos todos, doctor. Muchísimas gracias, mi doctor. Gracias a todos los administradores. Me siento muy feliz esta noche y preparados, mi doctora Adriana, preparados porque viene el seminario de propiedad horizontal. Así es, doctora Julia. Ya el día viernes comenzamos nuestro seminario en propiedad horizontal. Como les manifesté a nuestros asistentes, los que participaron el día de hoy, nos escriben a los números que están dentro del chat y los que van a tener muy buenos descuentos y estar atentos a todos nuestros eventos. Como hay eventos con costo, como hay otros eventos sin costo, la idea es poder de una u otra manera, poder brindar herramientas y podernos enmarcar de manera en cada una de las ciudades, porque eso es lo que queremos llegar a nivel nacional, tanto como abogados y estudiantes, porque para ambos, para nosotros, son parte importante de nuestro proceso. Así es, doctora Adriana. Realmente el grupo de nosotros se ha distinguido precisamente por estar muy atentos a nutrir del conocimiento. Acuérdense que frente a nuestra responsabilidad como abogados está adquirir el conocimiento y estar siempre preparados y avante con todos estos temas, ¿cierto? Por responsabilidad frente a nuestros clientes. Entonces, reiterarle buenas noches para todos. Doctor, espero volverlo a ver muy pronto en el Congreso Penal, que también los voy a acompañar, mi doctor. Doctora Julia, por supuesto que sí, muchas gracias por esas palabras tan lindas, reiterar mi cariño y mi aprecio, y efectivamente estoy para servirles con todo el gusto y con todo el cariño y compartiendo lo poquito que pueda transmitirle a todas nuestras personas que nos acompañan el día de hoy. Reiterar que por favor participen de estos eventos académicos que nos van a enriquecer muchísimo en la parte académica y profesional. Antes, doctora, muchas gracias por compartir usted esas palabras tan lindas y efectivamente, esto es un grupo extraordinario e instar y seguir exhortando a la doctora Adriana Edison y al doctor Andrés para que sigan con este gran proyecto y este lindo proyecto que es para el servicio de cada uno de ustedes, de que efectivamente se puedan enriquecer con todo lo que tiene que ver con estos análisis jurídicos, desde lo que tiene que ver con el derecho penal. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y que terminen de tener una excelente noche. Bueno, muchas gracias, doctor Alba. Muchas gracias a todos los participantes. Con este cierre ya finalizamos. Que tengan muy buena noche para cada uno. Y muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchas bendiciones. Gracias, gracias. Bueno. Bueno, se acabó.